Bueno, buenas noches. En primer lugar, decirle que si hay un ejemplo de lucha contra el narcotráfico, de desestructuración del narcomenudeo, de bandas, que hoy hasta el mismo Frente de Todos pide que el mismo esquema que se está llevando adelante siga exactamente igual, es la Carlos Gardel. La Carlos Gardel es un ejemplo de trabajo multiagencial en el que a partir de la entrada de la Gendarmería, junto con la Intendencia de Morón y el Ministerio de Desarrollo Social, se ha desarrollado uno de los planes que ha sido premiado en las Naciones Unidas como el ejemplo de un trabajo en el que todos logran generar un cambio de conducta social. El año pasado en la Carlos Gardel no hubo homicidios. El año pasado en la Carlos Gardel y este año está bajando la violencia, ha bajado la cantidad de venta de droga, han bajado los dealers o los que llevan adelante la comercialización. Es decir, que es justamente el ejemplo contrario. Tanto es así que hay un volante del Frente de Todos que dice: es mentira que la Gendarmería se va a ir de la Carlos Gardel. Nosotros la vamos a seguir teniendo en caso de que seamos gobierno. Así que esto para nombrar el ejemplo que planteó Kicillof. En segundo lugar, el problema del narcotráfico en la Argentina es que tanto narcotráfico como narcomenudeo en un país que no es productor de materia prima son dos elementos de la misma cadena. Nuestra frontera entra la droga que se produce en nuestros países vecinos, la materia prima, y luego el efecto más importante de la droga es la comercialización, lo que se llama el narcomenudeo. Sí. El narcomenudeo, en primer lugar, no lo llevan adelante jóvenes de 18 o 20 años. El promedio de las condenas del narcomenudeo en la Argentina es de 25 a 40. Es decir, que es gente más grande, con más nociones de organización, casi empresarial, y cruza todos los sectores sociales. Perdón, ministra, perdón que la interrumpa. ¿Usted me quiere decir que sí, podrían ser cualquier cosa menos soldaditos? Bueno, existen en algunos casos jóvenes que son contratados, como ha sido el caso de Itatí, para hacer chajás o soldaditos que avisan, pero la organización de las organizaciones de comercialización del narcotráfico tienen dos elementos fundamentales. Primero, la construcción de un poder que amedrenta a los demás. Es decir, no es un elemento de la pobreza, es un poder que amedrenta. Ese poder puede ser en un lugar de alta, digamos... densidad poblacional. Digamos, de gente... de alto nivel económico. De mucha jerarquía social o una gente más humilde. En general, lo que da el narcotráfico es plata, poder, cambio de estatus y sometimiento del otro. Es decir que no combatir el narcomenudeo es aceptar condiciones de esclavitud hacia gran parte de una población que puede vivir en un determinado lugar o en un determinado barrio. Claro, plata rápida. O sea, perdón, usted lo que quiere decir, ministra, es que no, el motor y el impulso no es la necesidad, o en todo caso en algún caso lo será, pero lo que hay es plata rápida y sometimiento y muerte, ¿no? No son inocentes que están buscando cómo salir de la miseria y la pobreza. En términos generales pienso, ¿no? No. El sistema de comercialización del narcomenudeo es un sistema en el que uno está hablando de millones y millones de pesos. Uno toma cualquier organización de narcomenudeo, puede ser en la provincia de Tucumán, en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en Neuquén o donde sea, y está hablando de arriba de 100 millones de pesos, está hablando de autos, de barcos, de aeronaves, es decir que son organizaciones con mucho poder que además intentan, como decía Pablo Emilio Escobar Gaviria, es plata, ¿no? O muerte. O tiros, o te mato o te controlo. Plata o muerte. Decía la palabra miércoles. Decía la mala palabra. Entonces lo que hay que entender es que las familias que viven en los barrios humildes lo que tratan de hacer es sacar a sus hijos de esa situación, que sus hijos no entren
Por eso es que hoy es tan exitoso el servicio cívico voluntario en Valores, porque lo que dicen las mamás es, yo lo último que quiero es que mi hijo sea parte de esas organizaciones, lo último que quiero es que sea parte del narcotráfico, no lo quiero ver en una esquina ni siquiera fumando y drogándose. Que eso sería la parte del consumidor, que ya la Corte Suprema de Justicia ha decidido que no es punible. Entiendo, ministra. ¿Y por qué cree que Kicillof dijo lo que dijo? ¿Cuál es su mirada, su teoría, su explicación? Mi explicación es que, digamos, la política, ellos unen la idea de que la inseguridad tiene que ver con la situación de pobreza. Bueno, el país, no sé, India sería uno de los países más inseguros del mundo si la inseguridad tuviese que ver con la pobreza. Sin embargo, no tiene nada que ver con esa descripción. Fíjese que nosotros hemos tenido enormes problemas. Hoy la Argentina es un país que tiene un 30% de pobreza estructural desde hace 20 años. 34. Y después, sí, digamos... Sí. Bueno, no, sube y baja de acuerdo a un tema de ingresos, como usted dijo. Sin embargo, nosotros hemos bajado los homicidios del 6.6 cada 100.000 a 5, porque hemos logrado entender que no podía haber territorios manejados por el narcotráfico. Eso significa bajar los homicidios, bajar la violencia. La Argentina ha bajado en un 10% los delitos, hemos bajado los secuestros, hemos subido la cantidad de secuestros de droga y hemos desarmado las bandas más importantes. Esto que dice Kicillof, que no hemos ido al dice que hicieron marketing, bandas, dice que hicieron marketing, Kicillof. Es absolutamente mentiroso. Si usted toma todas las organizaciones que trabajaban en la frontera, están todas desarmadas, Itatí, Orana, Aguas Blancas. Si usted toma las organizaciones de la 1114, están todos presos. Tome las de las 31, todos en cana. Tome las de la Carlos Gardel, la de Itatí en provincia de Buenos Aires. Tome las de Rosario, Los Monos, desarmado. Primero lo empezó Bernie, después lo seguimos nosotros. Es decir que... ¿Pero usted cree que Kicillof no sabe, ignora la realidad o miente? Bueno, a mí me parece que... yo cuando escuché lo que dijo ayer, me parece que lo dijo con una total y absoluta improvisación. Tiene un prejuicio ideológico donde cree o une esta misma idea que dijo Grabois, yo si soy pobre voy de caño, en vez de entender que de la pobreza se puede salir con dignidad, con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con otra idea. Es la idea de una sociedad con odio y con bronca, y creo que lo que describió ayer es exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos para la Argentina y lo que nosotros hicimos, y creo que ha sido aceptado y querido por los argentinos. Nosotros hemos combatido el narcotráfico, le hemos pegado a las bandas, grandes, medianas y chicas, no a los consumidores. Él confunde consumidores con comercializadores. El consumidor en la Argentina, ya la Corte Suprema de Justicia dijo, no se lo busca. Ahora, los comercializadores, los que venden la droga y los que para vender la droga matan o generan personas que son parte de organizaciones de delito, a esas se las combate. Entonces, esta mezcla, esta idea de decir el pobre es narcotraficante, es una estigmatización. A ver, es una criminalización de la pobreza. Eso que ellos siempre dicen. Kicillof lo que hizo fue criminalizar la pobreza. Dijo, el pobre para sobrevivir es narco. Mentira, el pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, claro, yo le decía, trabaja, o va a estudiar o la pelea, pero, perdón, ministra, no hay ninguna... o arma un grupo de cumbia. Claro. A ver, ¿me repite, por favor, que le interrumpí? El narcotraficante en la... No, digo, el pobre para sobrevivir hace distintas cosas. Trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo de cumbia, un cuarteto. Ahora, sí, le digo que hay ricos que también tienen grupo de cumbia, ¿eh? No, se lo digo por la duda, para que no peguemos la cumbia para que no... hay que tener mucho cuidado. No lo digo.
entiendo. Lo que le digo es que nosotros, desde que estamos en el gobierno, hemos agarrado narcotraficantes del más alto nivel económico, digamos, en el Olivos Golf Club, hemos agarrado narcotraficantes en Nordelta, hemos agarrado narcotraficantes en Caballito, para decirle un barrio de clase media, y hemos agarrado narcotraficantes en la 1114. Hugo Machiavelli, Hugo Machiavelli y Facundo Pastor quieren preguntarle, pero ya que me habla de esos barrios, ¿también hay en Nordelta, el Olivos Club, el Caballito, soldaditos o las estructuras narcos funcionan de otra manera? Las estructuras narcos, el soldadito es lo menos importante y es lo que más, lo que hoy en día yo le diría que nunca se le pega a un soldadito. Las estructuras narcos son los Marco Estrada, son el intendente Itatí, son aquellos que lo que hacen es generar condiciones de dinero y de poder para intentar manejar un territorio, llenarse de plata y dominar a la sociedad en la que están viviendo. Usted va a la 1114 y vengan conmigo, que venga Kicillof conmigo, a la Carlos Gardel, y va a ver... ¿En serio lo va a invitar? ¿Lo está invitando en serio o en broma? Sí, pero no, que venga de verdad a mirar lo que es la Carlos Gardel después de haber hecho un trabajo con la Gendarmería y la Intendencia de Morón de Ramiro Tagliaferro. Que venga a la 1114 a ver lo que hizo la Gendarmería con Horacio Rodríguez Larreta. Que vaya a Alto Verde a ver lo que hizo la Prefectura Naval Argentina junto con el intendente José Corral. Ahí va a ver lo que son los trabajos, porque siempre hablamos de Medellín. Miremos lo que hicimos nosotros. Barrios Seguros es un programa premiado por las Naciones Unidas donde uno logra sacar la violencia. En la 1114, en el 2015, cuando gobernaban ellos, hubo 28 muertos. El año pasado, en la 1114, no hubo un solo muerto. Y eso es una política de Estado, eso es una política racional, de sacar a los narcos y liberar a la población de estos narcotraficantes. Hoy, en la 1114, todos los días hay procedimientos pequeños. Esa cola que muestran todos los días es una foto que sacamos nosotros en una investigación. Y los metimos, no a los que estaban en la cola, metimos a todos los narcotraficantes presos y van a tener condenas de entre 15 y 20 años. Ministra, Hugo Machiavelli quiere hacer una pregunta, por favor. Se ha hecho... Sí, Hugo, por favor. No, le quiero preguntar, porque la efedrina en 2008, el triple crimen, otros hechos, vincularon a esa droga de diseño y al lavado del dinero de esa droga con la política. Por supuesto, los grandes carteles quieren penetrar a los estados e inyectar dinero. ¿Usted cree que hay sectores políticos dispuestos, más flexibles con los carteles narcos, con el dinero de la droga, incluso para las campañas? El problema es el punto de vista. Si mi punto de vista es que el narcotraficante es una víctima de la sociedad, esa víctima de la sociedad se va a aprovechar de mi ideología para crecer y ser cada vez más narcotraficante y tener cada vez más poder. Si mi ideología es el narcotraficante es narcotraficante, no me importa si sea de clase alta, clase media, clase baja, mexicano, argentino, colombiano, lo que sea, y yo le pego a aquel que intenta generar un mal a la sociedad, yo lo que voy a hacer es no tener una estigmatización o no tener una especie de digamos, indulto a aquel narcotraficante por el hecho de venir de un barrio pobre. No importa de dónde venga el narcotraficante, hay que combatir al narcotraficante que destruye a la familia argentina. Esta ideología que mostró ayer Kicillof lo que hace es dar lugar a los de la efedrina. No porque él lo sea, porque yo no voy a acusar a Kicillof de ser cómplice del narcotráfico. Digo, su ideología abre lugar a que este tipo de políticas, porque como él la justifica, porque dice, no, bueno, hay que dejarlo, su ideología es lo que abre lugar a que el narcotráfico crezca.
Y él se tiene que dar cuenta de eso, porque es un tipo inteligente. Se tiene que dar cuenta que lo que él dice es ideológico y no concreto y no es práctico. El narcotraficante es una persona que tiene poder, no importa de qué clase social venga. Y cualquier persona que tiene poder y usa ese poder para matar a otro y para dominar un territorio, en una democracia, es absolutamente contrario a la sociedad que creo que todos los argentinos queremos. Que sea una sociedad de paz, donde nadie domine a nadie, donde todos tengamos libertad. Entonces, es un concepto más profundo de ponerlo en el lugar de la víctima, la teoría Zaffaroni de que el lugar de la víctima es el pobre que termina siendo, digamos, narcotraficante porque no tiene otra alternativa, lo único que hace es someter a la sociedad a los peores crímenes porque lo justifica. De esa teoría hay que salir. Y eso es lo que hicimos nosotros. El presidente Macri salió de eso, combatió el narcotráfico y hoy la sociedad se lo agradece toda. Ministra, a ver, Facundo Pastor la saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Ministra, hola, Facundo, ¿cómo le va? Hay algunos datos que son, me parece, interesantes, porque muchos especialistas coinciden en que para mirar la problemática del narcotráfico hay que ver la problemática de las adicciones más el combate del narcotráfico. Habitualmente se escuchan voces hablando del combate al narcotráfico, pero tomo datos oficiales de la última encuesta de la Cedronar, en donde entre el año 2004, o sea, toda la gestión kirchnerista, y el año 2017, gran parte de la gestión Cambiemos, el consumo, es una cifra que se llama tasa de prevalencia del consumo de cocaína, creció un 400%. Entonces, si uno mira esa cifra, el fracaso de las dos... Si uno hace... No, pero es que eso es incomparable. ¿Por qué? Yo, para poder hacer una encuesta seria, tengo que tener la encuesta de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... Yo le cito, ministra, hasta cifra de la Cedronar. Es la última... Yo salto de... Pero sí, está bien, pero si yo salto del 2004 al 2017 con los cambios que tuvo la sociedad y no veo la evolución año por año, es una cifra es una encuesta de buena voluntad que hicimos nosotros, pero la verdad es que, por ejemplo, Chile tiene 3 veces más consumo que la Argentina. Pero por eso, yo lo que le pregunto, ministra, le cambio la pregunta, porque por ahí, digamos, las cifras no indican que cada vez más gente consume cocaína en la Argentina, y la pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué? Bueno, a ver, el problema de cuáles son las salidas que tienen las sociedades para intentar salir de la realidad, que tienen los jóvenes para salir de la realidad, es una pregunta que nos tenemos que hacer, tiene que ver políticas preventivas. Ahora, eso no quiere decir que haya más cocaína. Hoy en la Argentina hay menos cocaína. No, pero espere, Nosotros ministra, el mercado, yo no le hablé de los jóvenes, el mercado de venta de cocaína no creció en los últimos 10, 5 años, no crece año tras año. No, nosotros hemos pasado. Las cifras oficiales digamos, que son tanto del anterior gobierno como de este marcan que sí, que la Cedronar marca que hay un crecimiento en el consumo. Ese es el consumo. ¿Sí? Ese es el consumo. El consumo no quiere decir que haya más cocaína. Que más gente quiera consumir no quiere decir que hay más cocaína. No, pero ministra, no que quiera consumir. Cocaína. No que quiera consumir. Si hay más gente que consume, el mercado de la cocaína cada vez es más grande. Por eso muchos especialistas... Sí, lo escucho. Por eso muchos especialistas hablan de una política de droga que involucre, obviamente, la lucha contra el narcotráfico y a su vez que pare el nivel de crecimiento de adicciones que hay. Bueno, por supuesto. A ver, en el mundo entero lo que se está discutiendo es cómo se para el problema de las endemias y de las pandemias del consumo de la droga. Estados Unidos entró el año pasado en una emergencia a partir de la droga de síntesis, de la metanfetamina, que se llevó 60.000 muertos. Hoy hay muchos países de Europa que tienen emergencia en adicciones, porque tienen fuertes adicciones. Hay consumo de anfetamina que se compra por correo en China y es una discusión que se está dando en el mundo. Ahora, lo que yo le quiero decir es que hoy en la Argentina hay mucho menos cocaína de la que había antes, porque la Argentina pasó de tener
un secuestro de aproximadamente el 5% de lo que se consumía en el año 2014-2015 a tener un 40% de freno de la cocaína que intenta entrar a la Argentina. Pero espere, ministra, a ver, ahí hay otro dato que yo puedo preguntarle a ver si esto es así o no. El presidente Macri, en la apertura de las sesiones en el Congreso, cuando comenzó el año, habló de un promedio de incautación récord. Habló de 300 toneladas de incautación de droga. Ahora, no lo digo yo, lo dice el sitio chequeado.com, que me parece que todos lo consultamos, todos nos valemos de información. Hace referencia a que en el periodo 2014-2015, es decir, durante la gestión de Cristina Kirchner, la incautación era de 270 toneladas. Obviamente, la incautación que marca el presidente es mayor, pero es levemente mayor. Habla solamente de un casi 0,8.09% de incautación. Absolutamente falso. La política que nosotros hicimos de lucha contra el narcotráfico, de desestructuración de bandas, de control territorial, de baja de la cantidad de cocaína, de marihuana y de drogas sintéticas que tiene la Argentina, no la hizo nadie. Nosotros hemos tenido 86.000 personas detenidas en estos 3 años y medio por comercialización o asociación ilícita en el caso de todas estas drogas que les estoy diciendo. Hemos tenido una productividad 70% mayor. Y hoy, vaya a cualquier lugar de la Argentina, y pregunte si hoy hay menos o más droga en su barrio. Y va a ver que la realidad de cada lugar es que hoy la escasez es una de las características concretas que existe en nuestro país. Hoy es más difícil conseguir droga. ¿Por qué es más difícil conseguir droga? Porque la paramos en la frontera, porque vamos a Paraguay y hacemos erradicación, porque tenemos más productividad en las fuerzas, porque hemos generado una política mucho más concreta. Usted me dice, ¿cuál es el lado preventivo? Bueno, Roberto Moro de la Cedronar es quien tiene que darle esa mirada. A mí me ha tocado la parte de ser el freno a la entrada de la droga, ¿no? De ser, de alguna manera, la cara más preventiva o aquel que trabaja más por la salud, que yo creo que es absolutamente fundamental y estratégico trabajar por la salud y que haya menos consumo, ¿no es cierto? Ministra, es una discusión apasionante. Ahora, a mí me ha tocado otra cosa. Sí, es una discusión apasionante, de hecho lo vamos a seguir acá con la mesa. Yo tengo que hacerle... También es muy importante que la Argentina vea que tenemos cifras, por primera vez en la historia de nuestro país tenemos cifras. Pero no había cifras de delito, antes. Tenemos cifras de homicidios. ¿No las había antes? No, cuando nosotros llegamos al gobierno, desde el 2006 se habían discontinuado todas las estadísticas. No había estadísticas de homicidio, no había estadísticas de robo, no había estadísticas de nada. Era el INDEC de la criminalidad, existía igual que el INDEC. Nosotros reconstruimos todo. Hoy sabemos exactamente cuánto se consume, qué entra, cuánto paramos, cuánto nos falta parar, cuántos búnkeres tenemos que destruir en la Argentina, cómo es el nivel de comercialización, cómo trabajan las bandas, cómo hacemos inteligencia contra esas bandas. Hoy estuve en Mar del Plata, hicimos el operativo más grande de la historia de Mar del Plata. Todos los días batimos récords en los secuestros de droga y lo hacemos con las fuerzas federales, muchas veces las fuerzas de la provincia. Entonces, no reconocer esto es necio. Decir que la gente es narcotraficante porque es pobre es, no sé cómo decirlo, es criminalizar a los pobres o estigmatizar. Ministra, déjeme hacer la última pregunta, así aprovechamos demasiado de su tiempo porque sé que no lo tenía y nos lo cedió, pero déjeme hacer la última pregunta. Los países serios no deberían tener una política de Estado, como dice Facundo, ¿no? Seguridad, prevención y además justicia, sea quien sea el gobierno, porque yo veo países donde gobiernan presidentes populistas, de izquierda, derecha, de centro, y las cuestiones vinculadas con el narcotráfico son una política de Estado. No, la deciden incluso la deciden todos juntos. Bueno, pero a ver, nosotros hemos votado leyes
que las ha votado todo el Congreso. Técnicas especiales de investigación. Hoy hacemos entregas vigiladas, tenemos arrepentidos en casos de drogas. Nos costó sacar la extinción de dominio, la sacamos por decreto de necesidad y urgencia, cosa que debería votar cualquier país serio si quiere sacarle todos los bienes a los narcos. Hoy desarmamos una banda en Mar del Plata que tenía más o menos en bienes 500 millones de pesos. Wow. Y eran pantallas de quintas que vendían verdura. Entonces, a ver, ¿por qué no votan la extinción de dominio? ¿Por qué no le quieren sacar los bienes a los narcotraficantes? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Atrás de que esto no es constitucional, cuando todos los países del mundo que han combatido el narcotráfico le sacan los bienes el primer día, porque si yo le dejo los bienes a los monos, con esos bienes siguen reproduciendo el negocio. Entonces, ¿por qué no hacemos estas cosas? ¿Por qué no votamos la ley de barras? ¿Por qué no hacemos esas cosas? Porque hay cierto delito que es funcional a cierta política. Esto es lo que nos pasa en la Argentina. Hay ciertas mafias que son funcionales a la política y eso es lo que no nos animamos a discutir. Hay mafias de sindicalistas, hay mafias de barras bravas, hay mafias del narcotráfico que son funcionales a qué política. Eso es lo que tiene que explicar Kicillof. Ministra, yo le agradezco mucho que nos haya atendido. Vamos a seguir con este tema en la mesa porque es un tema evidentemente que tiene muchas aristas y es muy interesante y tenemos muchos datos para discutir. Le agradezco mucho y